y con el objetivo de poder, como decirles, poder ir aclarando algunas cosas con las cuales vamos a tratar la conferencia específicamente sobre lo del plan de siembra. No sé si ya todos están viendo la presentación. Sí. Básicamente esto es para la parte del trabajo que ustedes van a realizar y también les es útil esto porque hay algunos cuantos conceptos que les va a permitir ir aclarando algunas cosas que ustedes están realizando ¿cómo se llama?, en sus parcelas. En cuanto a la parte de las, por decirlo así, en cuanto a la parte de lo que se refiere específicamente a las hortalizas, pueden haber diferentes clasificaciones. Vamos a tratar de evacuar algunas cosas de ellas y algunos aspectos relevantes y necesarios para que ustedes los conozcan. Por ejemplo, la clasificación agroclimática, clima, por ejemplo, puede estar relacionado directamente con la clasificación con respecto a no tanto al agua, sino pero a la luz, temperatura. Básicamente hay ciertas clasificaciones respecto a esto, precipitación, o sea, los requerimientos de agua, viento, la posibilidad si estos pueden acamarse o no. El suelo, también hay muchos tipos de, por decirlo así, de plantas que se adaptan básicamente a lo que es lo que se refiere al tipo de suelo, textura, pH, entre otros factores que podemos tomar en cuenta. Entonces, parte de clasificación en cuanto a temperatura, aquí un ejemplo y un diagrama, más que todo lo que se refiere, valga la redundancia, perdón, a lo que se refiere a algunas hortalizas clasificadas dependiendo del tipo de clima al que se adaptan. Como ustedes pueden observar, está la parte de clima frío, templado y cálido. Básicamente las que más cultivamos nosotros, por decirlo así de una u otra forma, están relacionados, ¿cómo se llama? Están relacionados directamente de lo que es la parte de espárrago, está entre de clima templado, habichuela, clima templado, melón, sandía, entre templado y cálido, y así sucesivamente, hasta llegar a la parte de la yuca, que debería ser la parte más extrema, por decirlo así, de una u otra manera. Entonces, y aquí no sé si está un compañero de Ocotepeque que quería sembrar en repollo. Entonces, para que él pueda ver que básicamente todo lo que son las brasicáceas anteriormente crucíferas están clasificadas en la parte fría. Esta es una pequeña clasificación. En cuanto a la parte de la luz, ¿cuáles son las características que se toman? Calidad y dentro de la calidad de intensidad, que no es necesaria para florecer, sí, para lo que es un elemento, no sé si hablé con ustedes, un elemento que se llama tiempo térmico, o sea, y tiempo térmico hace referencia a una cantidad de grados centígrados que requiere la planta para poder producir. Está muy relacionado directamente este tiempo térmico, básicamente está muy relacionado directamente con lo que se refiere específicamente a lo que se refiere, valga la redundancia, maíz, por ejemplo, es un cultivo que está muy ligado al tiempo térmico y ustedes pueden leer, o sea, buscar en la literatura y se darán cuenta que casi todos los cultivos hoy en la actualidad básicamente están enfocados, incluso todos tienen calculado un tiempo térmico, que básicamente hace referencia a la cantidad de grados centígrados que se requieren durante todo el ciclo para la parte de producción. Duración del ciclo, dependiendo en el hemisferio que nos encontremos, está muy relacionado con la parte, y ustedes bien lo saben, la parte de fotoperiodo. La cantidad de luz también está muy ligada a la parte de además del fotoperiodo, está ligado con la parte del tiempo térmico, básicamente, por decirlo así de una u otra manera. En cuanto a la parte de penetración, este es parte de lo que quería hablar con ustedes específicamente. Yo sé que ocurrió en su momento cuando estaban haciendo el semillero que muchas veces, por decirlo así, se
se evitó o se nos olvidó retirar lo que es la cobertura de la cámara oscura, y ocurrió esto: la escasa o deficiente intensidad de luz da lo que es la parte de de etiolar los tallos, o sea, tallos raquíticos, y no sé si esto sí que, ¿cómo se llama? Es algo que ustedes sí han visto o tienen ejemplo de ello, asumo, ¿verdad? Creo que esto no es mucho, no hay mucha necesidad, por decirlo así. En cuanto a la parte de excesiva penetración, también recuérdense que los extremos no son buenos. Y en la parte de la penetración excesiva de luz, básicamente hace referencia a algunas, por decirlo así, hortalizas que son muy susceptibles en cuanto se refiere a la parte de, por decirlo así, a la parte de la penetración directa de rayos, de rayos solares, y dentro de ellos se producen algunas fisiopatías, o sea, conocidas como enfermedades abióticas, como por decirlo así, chile dulce, melón, que básicamente son los que generalmente, por decirlo así de una u otra manera, son bastante susceptibles. Tomate también, que tiene sus problemas en cuanto a la parte de quemaduras solares, básicamente, entre otros cultivos que pueden, ¿cómo se llama?, encontrarse. Por decirlo así, algunas estrategias para corregir el efecto de la luz: densidad de siembra y trasplante. El trasplante se hace básicamente ya cuando la planta tiene ciertas características, debido a que si estas creciesen en condiciones naturales de suelo, por lo general ocurre algo, lo que se llaman quemaduras solares o deshidratación excesiva, por decirlo así. También se puede realizar lo que es desoje, podas, eliminación de chupones. Esto con el objetivo, recordemos que la parte de eliminar los chupones está más ligado o tiene el objetivo de evitar, por decirlo así, o buscamos, como le explico, limitar que la planta se limite al crecimiento normal, debido a que estos generalmente le quitan muchos fotoasimilados a la planta. Entonces, y a la vez buscamos que haya una mejor distribución de luz en las hojas efectivas. Amarre específicamente en apio y lechuga se practica mucho, y es básicamente, como pueden observar esta fotografía que está acá. Entonces, lo que se busca es, por decirlo así, evitar que las hojas, como ustedes pueden observar, las de abajo están pegadas al suelo. Generalmente estas entran en un periodo de senescencia y generalmente pueden ser susceptibles al ataque, por decirlo así, pueden ser susceptibles al ataque de cualquier patógeno. Entonces, por eso se hacen ese tipo de amarres, al igual que en el caso de lo que es del apio. Porque básicamente en zanahoria, que es el que más trabajamos nosotros acá, y eso se hace con el objetivo de evitar lo que es algo que se llama reverdecimiento, y específicamente ocurre en los hombros por decirlo así, de la raíz, o donde generalmente ¿cómo se llama?, donde inicia el tallo de la zanahoria, y generalmente pierde cualidades para mercado. Sombreo, básicamente en la parte de ambientes controlados, donde yo puedo controlar la intensidad o cantidad de luz que puede ingresar a mi cultivo, por decirlo así de una u otra forma. Y otro es la orientación de la siembra. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? En cuanto a la textura del suelo, en cuál puedo sembrar, aquí hay algunos ejemplos. Los suelos generalmente varían de franco-arcillosos hasta limosos, como ustedes pueden observar. Básicamente los que nosotros más producimos están entre franco-arcillosos a francos normales, acelga, berenjena, espinaca, remolacha, entre franco-arcillosos y franco-arenosos. O sea, suelos lo más sueltos posibles.
Aquí otros ejemplos, por decirlo así. El tomate varía también igual desde franco arcilloso a franco arenoso, sin embargo, generalmente casi siempre se producen en todo tipo de suelo, por decirlo así de una manera. Como pueden observar ustedes, aquí puede variar desde lo que es prácticamente muy ácido o casi, sí, muy ácido como en el caso del camote, por decirlo así, muy básico o neutral, bueno, básicamente sí, muy básico, o sea, eh, por decirlo así, como en el caso del chile dulce, que puede soportar desde suelos levemente, por decirlo así, levemente ácidos, hasta lo que es específicamente básicos como con valores de 8. Entonces, así hay algunos de los que ustedes van a trabajar para que ustedes puedan ver básicamente muchos de los cultivos con los que generalmente nos vamos a chocar requieren de cierto grado de acidez, por decirlo así, en el suelo, por lo cual siempre se dice, y en la teoría ustedes van a leer y van a encontrar que siempre dicen aplique materia orgánica. La planificación de la siembra básicamente es un elemento clave en cuanto a la producción de hortalizas. Generalmente, ¿cómo se llama? Incluye estos pasos: plan de cultivo, sistema de cultivo, y vamos a hablar cada uno de ellos, plan de producción, los costos, bitácora de actividades, la fertilización, cómo la voy a realizar, plan de manejo de plagas y enfermedades, hoja de pedidos de insumo y cronograma de actividades. O sea, básicamente esto es parte de lo que ustedes van a realizar con el trabajo que tienen en cada uno de sus cultivos. En los cultivos pueden ser monocultivos, que básicamente son los con los cuales generalmente tenemos mayor cantidad de problemas. Y me refiero a tener mayor cantidad de problemas específicamente porque hay un efecto o hay un defecto, por decirlo así, cuando nosotros producimos o cultivamos un solo cultivo. ¿Qué es lo que generalmente ocurre con respecto a las enfermedades, ingenieros? ¿Cuál era la pregunta, ingeniero? La pregunta, Inge, es básicamente qué ocurre, por decirlo así, qué ocurre cuando hago este sistema de cultivos, o sea, la parte de monocultivo. ¿Qué ocurre con respecto a la parte de enfermedades? Bueno, ahí mismo lo dice la diapositiva, pero hay otro problema generalmente, y esto puede afectar incluso países, regiones, cuando se hace este tipo de actividad. Por eso siempre se recomienda o se trata de evitar, además de que sea solo monocultivo, se trata de evitar que sea monovarietal también. O sea, cuando me refiero a monovarietal es que simplemente yo siembro una misma variedad en todas las regiones del país. Este efecto básicamente lo pueden observar muy típicamente en el cultivo del café. Todo el mundo decidió cambiar su matriz de producción, o sea, todo el mundo decidió cambiar la forma como producía y decidieron empezar a sembrar, por decirlo así, lo que es la parte de cómo se llama, las variedades y café 90 y variedades la variedad Lempira, y ocurrió lo que dice acá en la diapositiva: multiplicación de patógenos y evolución de los mismos, porque se supone que todo mundo decidió sembrar una sola variedad con el objetivo de evitar lo que era la famosa roya, y sin embargo lo que terminaron haciendo es evolucionar, o sea,
En patógenos, les voy a dejar una pregunta para que les quede ahí a ustedes como reflexión personal. Y es que, ¿quién es más evolucionado, la planta o el patógeno? Entonces, eso es una pelea dura que hay por decirlo así, de una u otra manera. Entonces, volvemos a recordar, evitar el monocultivo o tratar de evitarlo en lo más posible. Y la otra es evitar la monovariedad. ¿Por qué? Porque si es monocultivo me implica lo que es la multiplicación de patógenos y además de permitir, por decir así, permitir que haya multiplicación de patógenos, permite también que haya evolución de los mismos debido a que los está forzando a que solo haya un tipo de alimento en el campo, entonces él tiene que buscar qué comer, por decirlo así, para que me entiendan más fácil. Y la otra es el haber monovariedad, si esa variedad es susceptible a una determinada enfermedad, entonces simplemente toda la plantación se me puede perder simplemente por no haber realizado o no haber hecho una selección correcta de mi variedad. En cultivos asociados o intercalados, ¿qué debo tener en cuenta? Que sean de diferente familia, o sea, que no sean de la misma familia, con el objetivo de evitar lo que es la parte de compartir plagas o enfermedades. Por ejemplo, en el caso de las solanáceas y en el caso de las cucurbitáceas, son cultivos que generalmente comparten, por decirlo así, de una u otra manera, comparten siempre mismas enfermedades y generalmente comparten también lo que son enfermedades. Las rotaciones de cultivos, hay que evitar lo que sean los cultivos que sean que tengan las mismas exigencias de nutrientes, con el objetivo de buscar reducir, empobrecer el suelo. Era lo que, hablaba con los muchachos de la otra sección y básicamente hablábamos respecto a esto con la exigencia por parte de, por ejemplo, cultivos como maíz, que generalmente requieren de una alta concentración de nutrientes. Entonces, simplemente lo que hay que tratar de buscar, vuelvo a repetir, a toda costa, es colocar lo mismo con lo mismo, o si no, colocar, por decirlo así, cultivos con requerimientos similares. Entonces, esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Ya en la parte del plan de cultivos, deben de considerarse ciertas condiciones como cuáles, lo que hablábamos anteriormente, la parte climática, el tipo de suelo. Básicamente lo que yo tengo que hacer es revisar, por decirlo así, qué es lo que yo tengo y si se adapta o si lo que yo quiero producir se puede adaptar a las condiciones. ¿Ok? Objetivos de la siembra, ¿para qué estoy sembrando? Si es para la venta de un mercado y si ese mercado está disponible. Condiciones de operación o costos de operación, también hay que tenerlo muy en cuenta. Plan de producción también, generalmente los criterios a tomar en cuenta, por ejemplo, el ciclo del cultivo, en cuánto tiempo lo voy a sacar, para cuándo usted debe de colocar, por decirlo así, ¿cómo se llama? Por decirlo así, en cuánto tiempo lo voy a sacar y a quién se lo voy a vender. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál de los cultivos que está acá? Bueno, el apio se puede vender casi todos los meses, igual lechuga de la misma manera, pero hay cultivos que muchas veces están ligados específicamente a una época y tengo que planificar sembrar antes de que caiga, tengo que planificar a que mi producción salga en el tiempo que lo puedo vender, porque si no, generalmente las personas no lo consumen. Ahora,
en cuanto a la parte del plan de producción, esta sería la secuencia de siembra de 4 cultivos, como pueden ustedes apreciar, y esta sería la forma de rotación también de los cultivos. Una pregunta, ¿cuál es la rotación del bobo que le dicen algunos compañeros de trabajo o la rotación que todo mundo recomienda en campo? Sí la saben, ¿verdad? O se imaginan cuál es. Maíz y frijol. Maíz, frijol. Exactamente, esa es la rotación del bobo. Y vean esto, vean lo que está acá. Esto es específicamente para hortalizas, ¿cierto? Ok, este número que dice tiempo acumulado de la parte media de la tabla, hace referencia a lo que estaba anteriormente en la diapositiva. Lean lo que dice acá, intervalo mínimo, de rotación de cultivos. Lean lo que dice, apio, si lo produje al inicio, tengo que esperar después de que lo saqué 15 meses para volverlo a sembrar en ese suelo. La coliflor igual, lechuga 20 meses, remolacha igual 20 meses. Entonces veamos cómo se hace una buena rotación de cultivos. Se hace en base específicamente a lo que se refiere al tiempo acumulado. Ya cómo se calcula eso y qué es lo que se va haciendo. La otra cosa, ingenieros e ingenieras, es que no sé, vuelvo a repetir, le decía específicamente a alguien que a mí me interesa que todo mundo sepa, por decirlo así, algo que en fitopatología se les enseñó y son los periodos de supervivencia de los patógenos. ¿Por qué me interesa que conozcan los periodos de supervivencia de los patógenos? Porque puede estar en base o en relación a lo que es el intervalo de producción o el intervalo en el cual debe de producirse en ese suelo el apio otra vez. Por ejemplo, asumamos que el apio tiene una enfermedad. ¿Ok? Entonces, vamos acá. ¿Cuál era el intervalo del apio? 15, ¿verdad? El ciclo del cultivo son 6 meses. Tiempo acumulado es 0 porque es el primero que voy a cultivar. Después, el ciclo de la coliflor son ¿cuántos meses? El ciclo son 4. Y 6 más 4 son 10 meses, ¿cierto? Ok, ya lleva 10 meses allí sin producirse. La lechuga son 4 meses. 10 más 4, 14. Entonces, y un mes que le dé de preparación de suelo, ya puedo volver a sembrar apio. 14 más 6, 20. ¿Y cuánto era el ciclo de la coliflor? 15. ¿Ok? Entonces puedo volver a sembrar coliflor, porque simplemente ya incluso se pasaron 5 meses más. Ahora, tengo coliflor, 20 más 4, 24. ¿Y cuál era el ciclo de la remolacha? Era 20, al igual que el de la lechuga. Pudiese sembrar aquí perfectamente lechuga o remolacha para ir variando y así sucesivamente voy cambiando en base a la cantidad de tiempo acumulado que me puede, ¿cómo se llama? En base a la cantidad de tiempo que me puede producir o se me puede ir la cantidad de tiempo que se me va acumulando mientras voy produciendo cada uno de los diferentes cultivos. La reflexión aquí, ingenieros e ingenieras, es básicamente a tratar de evitar que las rotaciones de cultivos se hagan simplemente, por decirlo así, como generalmente nos han venido diciendo todo el tiempo. ¿Cuál es esa? Lo que ustedes decían, maíz y frijol. Creo que no nos enseñan ningún otro tipo de rotación, al menos que yo recuerde. Generalmente en las universidades casi nunca se trata de, o casi nunca por decirlo así, se nos enseña o se enseña este tipo de actividades. Ok. ¿Qué debe llevar el establecimiento de una parcela hortícola? Esto es más como un recordatorio de lo mismo que hemos venido hablando de las prácticas básicas. Si ustedes se dan cuenta, vemos específicamente
como dice acá, aspectos a considerar. Entonces, ¿cuál? La parte de ubicación, en la parte del terreno. Entonces, por decirlo así, ¿qué buscamos? Ubicación, ¿cierto? Dentro de la ubicación, habíamos hablado nosotros la selección del terreno anteriormente y tener cuidado allá dentro de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y las diferentes, por decirlo así, las diferentes actividades que se pueden realizar. Aquí vamos a incluir algunos otros aspectos como si existen caminos o no. ¿Para qué me importan los caminos? Tanto para sacar la producción como para poder llevar insumos, y eso es accesibilidad. Cerca del mercado a consumir para poderlo vender, ya sea así de manera, por decirlo así, de manera directa, cerca de compradores o distribuidores, porque generalmente si no lo puedo vender así de manera directa o por unidad, entonces tengo que buscar quién lo compre en grandes cantidades para poderlo, y que estos puedan llegar de manera, por decirlo así, de manera fácil y no me vayan a bajar o reducir el precio porque tardaron mucho o se les dificultó mucho llegar ahí. Cerca de una vivienda, de preferencia con el objetivo de que los puedan cuidar, y así de esa manera, por decirlo así, de una u otra forma, y así poder evitar lo que es elementos como la plaga azul, o sea, o elementos de los que, como decía un compañero en el módulo en la mañana, alguien que me ayude a cosechar sin sacrificarse. Entonces, todos esos detallitos tengo que tener cuidado. Es bueno que ustedes evalúen su trabajo y realicen un croquis de cómo quieren, ¿cómo se llama? De cómo quieren trabajar y de dónde van a ubicar lo que es cada uno de los cultivos en base a lo que es específicamente en base a lo que es, por decirlo así, en base a lo que es los cultivos que yo voy a producir. Entonces también me sirve para poderme organizar y así tener también claro cómo manejar mi parcela. Drenajes también hay que ubicarlos, hay que saber cómo voy a trabajar, simplemente con el objetivo de que ustedes puedan, por decirlo así de una u otra manera, estar claros de que si llueve en exceso, ese cultivo no va a tener, por decirlo así, no va a tener problemas en cuanto a la parte de sacar el exceso de agua. Ubicación del sistema de riego, muy importante, debido a que así yo puedo saber dónde está ubicado, por decirlo así de una u otra manera, o dónde lo voy a colocar, perdón, para que así puedan, por decirlo así, podamos estar claros de dónde voy a iniciar, cómo voy a colocar el sistema de riego, y por lógica, si no es, ¿cómo les digo? Si no es un sistema mecanizado, bueno, requiero más de conocimiento porque va a ser por gravedad. Alguien me dijo que iba a colocar un sistema de riego por goteo, entonces simplemente tengo que buscar la parte más alta, por decirlo así, y así saber dónde ir, por decirlo así de una u otra forma, debo de ir sabiendo dónde ubicar el sistema de riego. ¿Dónde voy a ubicar o dónde deberían de estar ubicadas bodegas, galpones, instalaciones y otro tipo? Esto está relacionado con algo que están llevando en módulo también, que son buenas prácticas agrícolas, y todo esto es aplicable específicamente a lo que es la parte de hortalizas. Protección, ¿qué debo tener en cuenta en la parte de protección? ¿Cómo es mi cerca? Y si eso es posible, o con eso me es posible detener cualquier daño que me puedan querer ocasionar. Estructuras o cortinas rompevientos, también es muy importante, específicamente para aquellas zonas donde hace demasiado viento, incluso que no tanto por el viento, sino por el daño que me pudiese ocasionar. Una de ellas, recuerden que el exceso de viento generalmente causa deshidratación también en los cultivos, y la otra es que puede dañar, o sea, hacer ruptura específicamente de las ramas.
Ancho de la cortina generalmente depende del material vegetativo que yo voy a utilizar. Puede ser entre 0,5 y 3 metros. Dependiendo, como dice aquí, el tipo de planta que ustedes vayan a utilizar, posiblemente solo necesiten colocar, por decirlo así. Los costos de producción, ingenieros, está directamente relacionado con el plan de inversión, que era lo que les decía. Dentro de la carpeta que les tengo que hacer llegar, y espero ya hoy esté lista por la tarde noche, les voy a enviar el link por Dropbox para que puedan descargar ahí, porque quería tener terminadas estas presentaciones para dejárselas también ahí. Entonces, van a ir algunos planes de inversión de algunos tipos. Creo que logré conseguir pepino, sandía y no sé si hay otro más por ahí, pero bueno. Ahí van a ir algunos cuantos y algunos 2 libros específicamente sobre prácticas básicas, tanto de Luzda como otros que manejan los profesores aquí en la Universidad Nacional de Agricultura. Las actividades se pueden dividir o se dividen en macro y microactividades, básicamente, y una de ellas, ejemplo, lo que es la preparación de suelo, y dentro de la preparación de suelo están las actividades como la macroactividad sería preparación de suelo, la microactividad pudiese ser lo que es subsoleo, si el suelo lo requiere, como dijimos anteriormente, vamos a hacer una evaluación previa del suelo, si es que realmente esta la requiere. El arado, aplicación de arado, rastra, rompló, que es lo mismo, o sea, la parte de la rastra, acamado, el rotavator, que básicamente es con el objetivo de buscar que el suelo quede lo más mullido posible, el emplasticado, que básicamente sería la última actividad dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar. O sea, aquí está lo que es arado, ya sea de manera manual, por tracción mecánica o tracción animal. Es la parte del acamado o encamado, como le dicen algunos. Y posteriormente, si se va a colocar, aquí iría el emplasticado. Solo una pregunta. ¿Cuál creen que sea el único defecto que existe en ese tipo de preparación de suelo, ahí en esa fotografía? Además de que no esté en Honduras. La compactación del suelo. No es la compactación de suelo. A ver, ¿alguien más? La distancia entre surcos. No, ¿algo más? Ubíquense en todo el contexto, no solo vean las camas, véanme todo el panorama. ¿El qué, ingeniero? La pendiente. ¿El qué? ¿Cuál fue la Parece pregunta? que están muriendo. La pendiente, ingeniero. Lo que dijeron al final algunos cuantos, exactamente, la parte de la... si ustedes se fijan, ese suelo quedó completamente mullido ¿cómo se llama? Y si ustedes se fijan, el suelo completamente mullido, la forma de preparación, y si cae alguna buena agüita, ¿qué creen que va a pasar ahí? Formaría correntías y con eso se lavaría el suelo, las camas se... Exactamente, recuérdense que en la clasificación de los de los tipos de erosión, diríamos una erosión hídrica, ¿verdad? Entonces eso pudiese estar muy a la orden del día. Continuamos. ¿Qué se le debe colocar al plan de inversión? Código, por ejemplo, insumos, mecanización, tiempos en el que se va a realizar, ya sea en semana, mes, días, bueno, sería días, semana, mes, horas, entre otros, las unidades, horas, personas por día, hectáreas, entre otros, la unidad por área, costo por unidad, costo por área, porcentaje por costo por actividad macro y micro. Entonces, otras más, el análisis financiero de la actividad con varios escenarios, por ejemplo, ¿a qué precio lo voy a vender? ¿Cuánto me costó producir? ¿Cuánto es el costo unitario de cada unidad que produje? ¿Cuál es mi ganancia neta? ¿Cuál fue el porcentaje de retorno?
y la relación beneficio-costo que pudiese estar con la parte de, junto con el porcentaje de retorno. O sea, el porcentaje de retorno es si yo invertí del 100% que invertí, cuánto me regresó, por decirlo así. Y la otra parte es lo que es la parte y lo otro es la parte de la relación beneficio-costo que me dice que básicamente lo que me dice cuánto gané por cada lempira invertido. ¿Ok? Eso es lo que básicamente me enseña lo que es la parte de relación beneficio-costo. Y un gráfico de operación que me permite ver, por decirlo así de alguna otra manera, cómo estuvieron la parte de en qué se invirtió más, en qué se invirtió menos. Preparación de suelo otra vez, básicamente esto es más como un recordatorio para que ustedes tengan una buena preparación, una buena producción, perdón. Debe darse una adecuada preparación. ¿Qué es lo que se busca en esta? Que los predios estén limpios de piedras u otros materiales como plásticos, mangueras, que utilizaron lo que es un sistema de riego por goteo, cualquier otro tipo de tuberías, cuerdas, si es que utilizaron tutorado con cuerdas o cabullas o pitas, como le llamen en cada lugar. La otra es que hay que evitar a toda costa por decirlo así, algunos materiales o algún alambre o algo por el estilo. Posteriormente, si es un área donde hayan suelos específicamente, por decirlo así, suelos lo más parejos posible, no como el que aparecía en la fotografía del acamado que estaban haciendo, sino que se hace una nivelación. Subsoleo básicamente es para cuando hay, por decirlo así, como cuando hay como les digo, básicamente cuando hay un suelo compactado y se busca específicamente que se pueda mejorar lo que es la parte de aireación y disponibilidad de nutrientes, y así como también que puedan profundizar mejor el sistema radicular. Instalación de drenajes, terrazas y otras obras de conservación, básicamente cuando vayamos a trabajar específicamente en lo que es en zonas montañosas o simplemente terrenos donde hay pendiente, siempre se recomienda hacer lo que son, por decirlo así, de una u otra forma. Se pide que se haga específicamente lo que es obras de conservación, valga la redundancia, para poder evitar lo que es lo que hablábamos anteriormente, la famosa hídrica producida ya sea por lluvia o, como ustedes bien lo decían, para evitar lo que es la escorrentía. Profundidad del nivel freático, básicamente esto está relacionado en zonas donde está cerca al mar o zonas riberas a ríos. La universidad, por ejemplo, en la zona donde ustedes han ido a Frutales, tiene un nivel freático bien bajo, entonces quiere decir que el agua está muy superficial, la agua subterránea, y generalmente eso me impide producir algunos cultivos. Ajustes del pH, básicamente si son suelos muy alcalinos o básicos, alcalino es la palabra correcta, la parte alcalinos o básicos, sí. Entonces, si son muy alcalinos, hay que reducir lo que es el pH y acidificarlos un poco, aplicación de materia orgánica o fertilizantes químicos, tipos de labranza que voy a utilizar, y lo que es la parte de desinfección del suelo, que voy a mencionarlo. Sin embargo, lo que es algunas de las técnicas es bien complicado utilizarlas porque tienen tanto efectos benéficos como como negativos en la parte del suelo. En la parte de ajustar el pH específicamente o la acidez, si es inferior al deseado, generalmente se aplican entre 4.000 kilogramos por hectárea de cal. Es recomendable, como dice la literatura, realizar, o como alguien me preguntaba, cada cuánto hacerlo, una vez al año al menos, de preferencia fuese hacerlo cada vez que sale un cultivo y voy a plantar otro.
La época de aplicar la cal debe ser en seco, de preferencia, un mes antes de la siembra, de manera manual al boleo y con el objetivo de que este sea incorporado al momento de la preparación de suelo, específicamente cuando se utiliza lo que son rastras, por ejemplo. Eso se debe hacer así de esa manera. Y en el caso de algunos elementos que se utilizan para lo que es modificar el pH, por decirlo así, para aumentar la alcalinidad se utiliza lo que es cal, y para bajar la alcalinidad se utiliza lo que básicamente es azufre. Y también está lo que es el yeso como un material más neutro, por decirlo así, de una u otra manera. Aplicación de abonos orgánicos, ¿qué utilidades les puede beneficiar? Alguien me preguntaba esto, ya voy a mencionar algo ahí que me gustaría que podamos por lo menos discutirlo. Y bueno, si alguien ha tenido alguna experiencia, pues me gustaría que me lo hiciera saber también, porque la literatura dice una cosa, pero muchas veces las experiencias también nos permiten conocer otro tipo de enfoques y podemos utilizarlos. O sea, hay cosas que no están grabadas en piedra, como se dice vulgarmente. ¿Para qué se hace la aplicación de abono orgánico? Mantener fertilidad. O sea, recuérdense que los abonos orgánicos, una de las características que más hablan los que son, por decirlo así, que son partidarios específicamente a lo que es la agricultura orgánica, generalmente hablan de que estos son capaces de mantener una buena fertilidad debido a que van liberando poco a poco lo que son los nutrientes. También ayudan a la textura y estructura del suelo, y generalmente se recomiendan estas cantidades. Para especies mayores se recomiendan entre 20 y 50 toneladas por hectárea, hasta 20 toneladas métricas de gallinaza, y en el caso de compost 20 toneladas métricas. Aquí voy a diferir un poco en la parte de residuos vegetales, pero esto es lo que recomiendan algunos. Sin embargo, yo no recomendaría, por decirlo así, hacer uso de residuos vegetales, debido a lo que hemos estado hablando anteriormente, que muchos de los residuos pudiesen ser familiares del cultivo que yo voy a producir, o compartir alguna enfermedad con el cultivo que yo voy a producir, valga la redundancia. Entonces, si aplico lo que es restos vegetales, posiblemente esté, por decirlo así de una u otra manera, simplemente lo que esté haciendo es incubando el patógeno, y posteriormente se vaya a, por decirlo así, se vaya a desarrollar la enfermedad cuando una vez que tenga mi cultivo. Los abonos verdes sí los pueden aplicar siempre y cuando no vaya a ser la misma familia o hayan tenido problemas de enfermedad. Son de efecto rápido, pero por poco tiempo, porque debido a su inestabilidad. Esto hace referencia específicamente a la parte de inestabilidad, hace referencia a que son plantas que se descomponen con mucha facilidad en el suelo y simplemente es parte del ciclo natural. Los microorganismos lo descomponen de manera muy rápida, por decirlo así. Esto era lo que les decía. Alguien me preguntaba, voy a utilizar estiércol de pollo. Está bien, no hay problema. Utilícenlo en la preparación de suelo, sí. ¿Cuánto debo esperar? Generalmente algunos recomiendan hasta 3 semanas como mínimo para la siembra. La otra cosa es, pudiésemos reducir el tiempo de siembra si lo que podemos hacer es, además de lo que hablábamos anteriormente, un manejo integrado de malezas, o sea, hacer unos riegos específicamente con el objetivo de permitir que el estiércol que se aplicó se termine de descomponer, y así poder reducir lo que es el tiempo de siembra de lo que yo deseo o lo que yo necesito. Y pudiese reducirse hasta en un 50% o un poco más si es que se aplican los riegos adecuados, por decirlo así, de una u otra manera. Los tipos de labranza, básicamente es la forma en la que yo voy a producir, por decirlo así. Como se dice, es la forma en la que yo voy a colocar las semillas, o es la preparación que yo le pienso dar al suelo. Por ejemplo, lo que es cero labranza sería esto. Lo que ustedes están viendo, básicamente lo que es la aplicación, o lo que es, perdón, la siembra
del cultivo en un suelo donde prácticamente no se le hace prácticamente nada, incluso se dejan los rastros ahí con el objetivo de que sirvan como cobertura. La labranza mínima hace referencia a algo más o menos como esto, en lo cual generalmente solo se prepara donde se va a colocar la semilla y no se toca el resto del suelo. Vamos a ver, se coloca el suelo, y la labranza convencional es esta, en la cual se hace la utilización de cualquier equipo, por decirlo así, equipo de preparación de suelo, va desde lo que es arado hasta lo que es, bueno, va desde el subsoleo, arado, rastreado, acamado o encamado, hasta todo lo que se le puede hacer a un suelo mediante lo que es la parte de lo que es la parte específicamente de lo que son las labores, por decirlo así. Bueno, generalmente una pregunta aquí para ustedes, para ver si estamos ubicados en tiempo y espacio. El tipo de labranza que yo voy a utilizar para preparar mi suelo. De las propiedades del suelo. A ver, ¿algo más? A ver, ¿algo más? El cultivo, ingeniero. Bueno, vamos 2-0. ¿Algo más? ¿Qué creen que sea lo más relevante o lo más importante de tomar en cuenta al momento de preparar el suelo? O de tomar la determinación qué tipo de labranza voy a utilizar, cero, mínima o convencional. Además de los recursos, ¿verdad? Porque esos siempre son los más relevantes. Pero en base a la parte de, viéndolo desde el punto de vista suelo, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta? El estado en el que se encuentra el suelo, ingeniero. No. ¿Alguien más? Ingeniero, tal vez sería la relación de la planta, suelo, que algunas plantas necesitan o dan un desarrollo radicular mucho más amplio que otras. No. ¿Algo más? Ubíquense en tiempo y espacio, ingeniero. ¿Saben qué es tiempo y espacio, verdad? Las condiciones climáticas. No. La pendiente. Oh, llegó. Gracias, Eliani. Depende básicamente de la topografía del terreno, ingenieros. Les voy a preguntar, vamos a ver si podemos volver aquí. Ah, exactamente. A ver si se fijaron en las fotografías. ¿En dónde están ubicadas todos estos elementos? ¿Cómo es el horizonte al fondo? Plano. Relieve plano. Ah, bueno. Miren, ingenieros e ingenieras, tengan cuidado cuando se tomen una fotografía. Las fotografías dejan mucho que ver. Y entonces, por lo menos a yo, como dijo el paisano, uno de los paisanos por allá, soy de los que soy bien arisco para eso, porque generalmente el contexto dice muchas cosas. Entonces, ojo, como decía la compañera, básicamente la forma o el tipo de labranza que yo voy a utilizar, básicamente está relacionada con la topografía del terreno. Sería lógico o ilógico recomendar, por decirlo así, utilizar ese tipo de labranza convencional en un suelo, en una pendiente de un 30%, por ejemplo. Entonces, ingenieros, bueno, nos quedamos con eso, de que hay que tener mucho cuidado específicamente con lo que se refiere o a lo que hace referencia específicamente a el tipo de pendiente que pueda tener el terreno.
Y en ese sentido, específicamente en las partes altas, con un porcentaje de pendiente muy fuerte, generalmente lo que se hace es hacer uso de ya sea labranza mínima, cero labranza o labranza, algún tipo de labranza que se pueda realizar ya sea con bueyes o a mano, pero se hace como les diría, se hace en base a la parte de conservación de suelos y específicamente lo que se refiere a lo que es siembras en curvas a nivel, uso de algunas, ¿cómo se llama? De algunas, como diríamos, de algunas técnicas como lo que es hacer terrazas individuales o terrazas continuas, entre otras cosas. Aquí un ejemplo para los que son amantes de la agricultura orgánica, un ejemplo de cómo la labranza convencional muchas veces va permitiendo lo que es el empobrecimiento del suelo y una labranza mínima que permite lo que es la conservación de algunas características del suelo. Es básicamente eso. La desinfección del suelo, cómo realizarla, qué hacer, qué conviene y qué no conviene. Vuelvo a repetir, les voy a comentar esto, lo que dice la literatura, sin embargo, si ustedes deciden hacer una u otra, eso depende estrictamente de ustedes. Ya en el caso mío, yo tengo ya mis conceptos y tampoco quiero nublarlos de ustedes porque recuérdense que cada quien es independiente y el día de mañana posiblemente trabajen y requieran hacer sus propias conclusiones. Bueno, en cuanto a algunos métodos, está el agua caliente o agua hirviendo a 90 grados centígrados, de preferencia que llegue a 30, 40 centímetros de profundidad, con una duración de nada más y nada menos que de media hora, específicamente para controlar algunos patógenos como esclerotinia. Producción de productos químicos, el más utilizado anteriormente era uno que se llamaba bromuro de metilo, que generalmente es un gas, venía en unas latas. El bromuro, lo único que usted hacía era simplemente esa lata, lo que hacía era colocarle un clavo y simplemente lo golpeaba para que saliera el gas. Y lo que tenía que hacer usted era simplemente hermetizar el área donde iba a trabajar y el gas se suponía hacía su trabajo. En el caso de Basamid es un producto muy similar, es un fumigante, pero altamente tóxico, posiblemente creo que casi viene al 100%. No sé si viene a un 90% de pureza, entonces, y es algo que también requiere de que ustedes, por decirlo así de una u otra manera, hermeticen el área donde van a trabajar para que él haga una mejor acción. Aplicación de abonos orgánicos generalmente funciona muy bien, específicamente funciona muy bien para el manejo de algunos patógenos, específicamente como Phytophthora y algunos otros cuantos por ahí. Sin embargo, hay que tener cuidado del origen de la maleza, de la materia orgánica que vayan a utilizar, debido a que muchas veces algunas materias orgánicas vienen en un estado por decirlo así, de procesamiento o vienen semidescompuestas y generalmente pueden ocasionarles daños también al momento por decirlo así, al momento de aplicarlas o de sembrar. Incluso esto de aplicación de abonos orgánicos proviene de algo que se llama, de una teoría que se llama suelos supresivos. Entonces, si quieren, pueden leer acerca de eso y va a hacer referencia específicamente a aquellos suelos que tienen un alto contenido de materia orgánica. ¿De dónde proviene? ¿Mande? Vuelva a repetir, por favor, lo que dijo. Pueden leer algo acerca de algo que se llama suelos supresivos. Gracias. Ok, me pregunta Ucles. Ucles, mire, lo que pasa es que generalmente lo que hacen la materia orgánica es servir como fuente de alimentación de muchos microorganismos benéficos en el suelo. Dentro de ellos pudiésemos mencionar a tricoderma, entre otros. Y básicamente lo que hacen es, por decirlo así, permitir que los microorganismos benéficos
se mantengan en mayor concentración o en mayor cantidad que los que causan enfermedades. Entonces simplemente de esta manera usted está haciendo y permitiendo lo que es una reducción específicamente en el ataque de, ¿cómo se llama? El ataque de patógenos como Phytophthora, lo que dice acá. Este sí no lo recomiendo, que es el fuego, porque en general el fuego y el agua caliente tienen un defectito que básicamente es que producen lo que, bueno, dañan tanto lo bueno como lo malo, o sea, matan microorganismos benéficos como dañinos. Entonces prácticamente usted está dejando desprovisto al suelo de una protección, y para más desgracia de lo que nosotros tenemos en nuestro planeta, por decirlo así, es que generalmente los patógenos se adaptan más rápido y generalmente tienen mejor, o sea, se adaptan mejor a las condiciones del ambiente. Entonces simplemente al poner o al dejar desprovisto, perdón, el suelo de alguna protección, o sea, de algún patógeno, perdón, de algún microorganismo benéfico, simplemente lo que usted está haciendo es dejarle las puertas abiertas, y si llega a colonizar un patógeno, entonces va a causar daño más fácil y va a tener mayores problemas en su cultivo. Uso de cal y ceniza tienen que tener muy claro que no va a controlar todos los problemas. O sea, ahí dice, la literatura dice control de algunas bacterias, es cierto, puede controlar algunas porque simplemente lo que cambia es el pH, y ellas no son muy fáciles, no son muy, por decirlo así, no son muy amigas de lo que es el cambio específicamente de pH. Les gusta más la parte de los pH ácidos. Ojo, no todas y no todos los microorganismos se comportan igual, por eso hay una amplia gama de ellos, y por eso es que algunas técnicas que usted utiliza funcionan para unos y no funcionan para otros. Hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. El material de siembra generalmente está relacionado específicamente con lo que es propagación, que se requiere que vengan de plantas con buenas características. Generalmente esto lo hacen las personas que se dedican a lo mismo, o sea, se dedican específicamente a eso, la parte de, por decirlo así, la parte de ¿cómo se dice? La parte de fitomejoramiento, y la parte de los que producen directamente lo que son semillas a nivel de campo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los materiales de siembra más utilizados? Como estacas, estolones, bulbos, esquejes, hojas pueden ser utilizadas también, semillas, que es el punto más utilizado, y la práctica de injerto, que se ha utilizado únicamente en cultivos de tomate, pepino, melón. Esto era antes para prevenir enfermedades. Sin embargo, en la actualidad se ha observado, por ejemplo, el tomate se injertaba con berenjena porque se suponía que la berenjena era tolerante a lo que es Ralstonia solanacearum. Sin embargo, ya no es cierto. O incluso el tomate se colocaba sobre tomate silvestre, y se suponía que evitaba el daño por Ralstonia, y tampoco es cierto. O sea, simplemente esas fueron técnicas y tal vez estaban más relacionadas con la cantidad de patógeno que había en el área, pero realmente no se ha encontrado una marcada diferencia. Hay otros países que sí utilizan mucho lo que es el injerto, España, por ejemplo, pero en nuestro medio eso no es algo muy común, por decirlo así, porque generalmente puede perder más tiempo la planta en adaptarse al injerto que en producir, por decirlo así de otra manera. Semillas pueden ser semillas registradas o certificadas. Dentro de ellas, la parte de la registrada, ya eso depende del lugar donde estemos, quién nos vende la casa que nos vende las semillas, y por lo cual deben de cumplir ciertas características como pureza, genética, y que provenga específicamente de variedades, que eso es algo muy necesario y algo que deberían de cuidar ustedes. ¿Por qué variedad? Porque una variedad me permite poder sacar semillas hasta por 2 o 3 generaciones, siempre y cuando haga una buena selección, mientras que los híbridos tienen un problema de algo que se llama degeneración. Entonces, si no es, por decirlo así, si
si es seleccionada esa semilla y se vuelve a plantar, simplemente usted tiene una pérdida de muchas características como vigor, rendimiento, características de las plantas, porque generalmente hay lo que es una en regresión se le llama a eso específicamente, no sé si se estará bien el concepto específicamente para los fitomejoradores, pero sí generalmente existe un problema de regresión, o sea, de segregación, se le dice, sí, segregación de las variedades donde fue creado, específicamente en maíz se puede observar mucho eso. Generalmente se pide que vengan libres de partículas, específicamente semillas de maleza, eso se le llama porcentaje de pureza también. Si ustedes van y buscan en una agropecuaria, pueden pedir prestado una lata de algunas semillas para revisar y ustedes van a ver que ahí en la lata dicen porcentaje de pureza y eso hace referencia específicamente a que si viene solo semilla o si trae algún tipo de contaminante, ya sea sucios o sea lo que es específicamente semillas de malezas. Libres de plagas de preferencia, o sea, todo el mundo busca eso, buen vigor y que tenga buen tamaño específicamente para que la semilla pueda tener, por decirlo así, buenas reservas al momento de que por decirlo así, la voy a producir de una u otra manera. Las semillas sexuales de preferencia se almacenan en ambientes frescos entre 5 y 15 grados centígrados. Si ustedes han comprado semillas y las han dejado afuera, posiblemente eso les haya hecho que pierda vigor o pierda lo que es la germinación debido a que muchas veces los embriones o dependiendo de la clasificación, si ustedes recuerdan, se hablaba de semillas recalcitrantes y semillas ortodoxas, dependiendo del tipo de clasificación que estas tengan, puede ser que pierdan su vigor, por decirlo así, de una u otra manera. Ok, se preservan también en un ambiente seco, de 40 a 60%, un ambiente oscuro, la luz reduce la longevidad, o sea, daña específicamente algunos componentes internos de la semilla y lo cual impide lo que es la germinación. La parte vegetativa, mucho cuidado, específicamente cuando vamos a utilizar partes de la planta, tiene que tener un porcentaje de pureza y sanidad, específicamente el estado fisiológico, ¿cómo se llama? Específicamente hay algunas que requieren reposo, como el ajo, medidas de higiene, extracción. Eso hace referencia específicamente a lo que son las personas que la van a extraer, o sea, que tengan el conocimiento y que tengan la mayor capacidad, por ejemplo, por decirlo así, de poderse asear, si lo quieren ver así de esa manera. El raizamiento generalmente va a depender de las condiciones del clima, suelo y el cultivar, o sea, el tipo de lugar donde extrajeron los explantes, o sea, el material vegetativo, y la habilidad humana para lo que es la selección, el tipo de corte que van a realizar, específicamente en cuanto al tipo de corte, hace referencia a lo que es los injertos e higiene, esa es la parte de que ustedes sean lo más limpios posibles, por decirlo así de una u otra manera. Una buena semilla, ¿qué nos puede proporcionar? Una germinación homogénea, como ustedes pueden observar acá, germinación homogénea, que todas me germinen a la vez, distribución uniforme, si sembré o planté, por ejemplo, un ejemplo de maíz nada más, pero para alguna siembra directa de algún cultivo me puede servir con esto, solamente que acá el operario tuvo sus problemitas, pero bueno, eso ya es, pero sí, lo que quería hacer referencia es a la uniformidad. Lo que me permite también es distribución uniforme, buena densidad de siembra, facilita las actividades como ralevo en el caso de aquellas plantas como zanahoria, donde yo siembro a chorro continuo. Y por último, me da lo que es una calidad uniforme del producto, como pueden observar en este caso, específicamente lo que son las lechugas. Si todos están de manera uniforme, yo voy a hacer un solo corte y evito estar entrando y posiblemente contaminar. Entonces, básicamente eso. Algunos métodos de siembra, al voleo, que es este que ustedes ven acá. Como pueden observar, básicamente lo que hace es, usted agarra toda la semilla o por puños y los va tirando al suelo y simplemente esa actividad, ese tipo de, ¿cómo les explico? Este tipo de forma de siembra se realizaba mucho en lo que era arroz.
surco simple o chorro continuo, este que ustedes ven acá, los compañeros ahí sembrando semillas. Básicamente eso se hace muchas veces también en zanahoria, vuelvo a repetir, así a chorro, en franjas o a chorro ancho, en surcos dobles, como podemos observar acá. Por decirlo así, ojo, alguien me estaba preguntando, no sé si en esta sección o la otra, pero me estaba preguntando que quería sembrar a doble surco o a doble ara. Y yo les decía que de preferencia, bajo estas condiciones en que estamos llegando a diciembre, noviembre, diciembre, de preferencia no se siembra doble hilera debido a que va a aumentar lo que es por decirlo así, va a aumentar lo que es la humedad relativa o la microatmósfera, específicamente en el cultivo donde ustedes están o donde ustedes van a producir. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y los cultivos se vuelven bastante susceptibles, por decirlo así, la pérdida bastante susceptibles a lo que es como les explico, susceptibles a la aparición de enfermedades. Vamos a ver hileras triples en camas con surcos para riego, por ejemplo, pudiese ser un ejemplo de camas para un sistema de riego, como pueden observar, camas, y ahí se produce específicamente. Bueno, eso al borde del surco, manual con barretas, básicamente esto se hace en campo todavía, no sé si todavía lo harán, pero sí, en mis tiempos, hace unos cuantos añitos atrás, sí, pude ver gente que todavía sembraba en el campo, específicamente, algunos le dicen pujaguante, barretas, huizute, no sé cómo le llaman en cada una de sus zonas. Matoneado o en hileras también, eso es otra forma que generalmente se produce, por decirlo así, de una u otra manera. Perdón, vamos a ver. Ok, entonces, vamos a ver cuál era la última. Hortalizas, recordemos que puede ser de dos maneras, directa e indirecta. Cuando hablamos de indirecta, específicamente hablamos de lo que es los semilleros que muchas veces están trabajando, muchos de ustedes están trabajando en ellas. Preguntas que generalmente surgen cuando voy a comprar semillas o voy a hacer siembra directa de hortalizas. Cantidad de semillas por área que voy a necesitar. Distancia de siembra, ya sea entre surco o por entre planta. Profundidad de semilla a la que la debo colocar. Densidad de siembra por área. Y cuántas semillas generalmente vienen en 1 libra, 1 onza o 1 gramo. Aquí algunas respuestas. En el caso del apio, generalmente semilla por gramo, 2000 kilogramos por hectárea que usted va a utilizar, 0,1 kilogramo, por decirlo. Entre surco y entre planta, 40 por 30, número de plantas por hectárea, 11,000, de 6 milímetros. Entonces, esto solo es como quien dice, una pequeña guía. Algo que sí, en el caso de la sandía, por ejemplo, tengan mucho cuidado al sembrarla, al igual que el pepino. No sé si cuando llevaron los módulos de hortalizas, los primeros módulos, hicieron semillero ustedes, pero en el caso de sandía, zapallo, ¿cuál otra? Sandía, zapallo, pepino, generalmente dependiendo del tipo de sustrato y el vigor de la semilla, es preferible sembrarla a la parte más delgadita, o sea, donde tiene uno como nudo, no sé si ustedes se han fijado. Esa parte delgada generalmente se siembra hacia abajo, así media enterradita, con el objetivo de que, como ahí va a salir la radícula, salga directamente hacia el sustrato y no salga, por decirlo así, hacia afuera. Que ha pasado mucho y he visto algunos cuantos, incluso el maíz se siembra de esa misma manera. Ok, almácigo o campo definitivo, por ejemplo, algunos cultivos, semillas por gramo en el apio 2000, cantidad por gramo lógica sería 0,5 semillas. Superficie por almácigo, si lo van a hacer en semillero, que se le llamaba almácigo también anteriormente, o se le dice almácigo también,
2 metros cuadrados y a una profundidad de 4 milímetros. Entonces, esto es ya cuando van a hacer específicamente, ojo, que esto es básicamente cuando se hace en semilleros, por decirlo así, en suelo directamente, no necesariamente, no es básicamente en, por decirlo así, no es en, no es en el caso de, por decirlo así, en la actualidad, que generalmente todo se hace específicamente en bandejas, lo cual es más fácil de manejar. Siembra de hortalizas, esto es material vegetativo, explantes, específicamente salientes dermáticos o bandejas. En el caso de ajo, 2.200 dientes por 100 metros cuadrados. Y aquí hay ¿cómo se llama? Aquí hay un estimado a cosecha. Aquí les quiero hacer una pregunta. En este caso, en este intervalo de cosecha que dice 180 a 210, 110, 130, 150, 180, 65, 110, 90, 130 y 210, 300, asumiendo que es una misma variedad. Ingenieros, la pregunta sería, ¿a qué le atribuyen o a qué le atribuirían ustedes el intervalo ese el intervalo por decirlo así, el intervalo del tiempo de cosecha? O sea, ¿a qué le atribuyen ustedes de que, por ejemplo, repollo tenga 65 a 110 días, siendo la misma variedad? ¿A qué creen que se le puede atribuir eso? Al tipo de clima, ingeniero. Ok, exactamente. Permítanme. Permítanme. Como dice el compañero, básicamente responde específicamente a la parte de clima, y dentro de la parte del clima la temperatura. Y en nuestro país la lógica dice, o en la parte atmosférica dice, que a mayor altura se supone que hay menor temperatura, ¿verdad? Y específicamente ahí diríamos en la zona específicamente donde la vayamos a producir. Entonces por ahí puede ir el intervalo de lo que son específicamente del tiempo o el intervalo por decirlo así, del periodo de cosecha. Ok, el manejo del cultivo, dentro de ellos, mucho cuidado con la parte de malezas. Puede hacerse de manera preventiva, que era lo que puede hacerse la aplicación de un herbicida, por decirlo así, un preemergente pudiese ser también. Sí, un preemergente. Puede hacerse mecanizada, puede hacerse química. O sea, la parte también puede ser un control manual, mecánico. Aquí los compañeros con su respectivo asadón, y ustedes se molestan también porque les toca aplicación de químicos. Ojo, este solo es una ilustración. Para la aplicación de herbicidas no se utiliza o no debe de utilizarse un tipo de pulverizador, lo que es la deriva, pero sí se puede hacer con mochila y lo que es la parte de la parte mecánica también está relacionada directamente con lo que es específicamente el uso de implementos agrícolas. Ojo, también puede ser utilizado, este implemento agrícola puede ser utilizado para otra actividad, además de lo que es control de maleza. Se utiliza también con el objetivo de hacer lo que es aporque, que es a la siguiente actividad a la que vamos. Dentro de ellos puede hacerse mecánico, como ustedes veían anteriormente en la fotografía, o puede hacerse manual, ya sea con asadón, que básicamente es lo que como comúnmente se trabaja. ¿Cuál es el propósito ¿cómo se llama? Del aporque.
Protección del cultivo contra sequías, debido a que generalmente en el camellón se mantiene mayor cantidad de humedad. Control del exceso de lluvia. Específicamente eso me permite tener, por decirlo así, una facilidad de que el terreno puede tener cierta cantidad de agua, pero no me va a asfixiar el cultivo. Evita daños en las raíces superficiales, o sea, las cubre. Permite el surgimiento de raíces adventicias en algunos cultivos, como en el caso del tomate. Es muy fácil hacer crecer lo que son raíces adventicias una vez que estas están, por decirlo así, como les digo, por decirlo así, cuando está aterrado el tallo, generalmente a él se le permite, o es uno de los pocos cultivos que en vez de dañarse, inducen lo que es la formación de raíces. Evita el acame, o sea, que se caiga, o sea, se caiga al suelo. Permite aireación y facilita algunas labores específicamente de recolección cuando generalmente hay mucho sucio en el terreno, y con el aporte yo puedo limpiar parte de este. Hay otro, por ejemplo, otra actividad que se realiza es el famoso acolchado o cobertura, que puede hacerse con monte seco, paja, acerrín, cascarilla de arroz o casulla, rastrojo y algunas telas de polietileno. Específicamente ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es el propósito? Lo que veníamos hablando, y esto ya lo hemos discutido bastante: favorecer el crecimiento y desarrollo, porque evita lo que es competencia por maleza, reduce la evaporación, específicamente de algunas zonas directamente donde está el, por decirlo así, donde está el cultivo. Equilibra la temperatura del suelo, o sea, permite unas mejores condiciones. Protege el suelo del impacto de la lluvia, específicamente evita lo que es el salpique. Reduce germinación y emergencia de malezas, eso ya lo habíamos hablado, y reduce lo que decíamos abajo, además de proteger el suelo, evita la salpicadura. Algunos ejemplos de coberturas, habíamos dicho monte o paja. Aquí igual, de esa misma manera, plástico. También el uso de rastrojos y, no vimos esta otra, vamos a ver. Y este otro, que básicamente por decirlo así, también el uso de plásticos, básicamente es esta que ustedes ven acá al final. Deja ver, no quiere dejarla ver. Bueno, entonces, básicamente esta que está acá, que es específicamente el uso de lo que es cobertura plástica también. Esto se utiliza mucho en lechuga. Creo que eso ustedes, no sé si ustedes lo trabajaron también aquí en la universidad. Lo que es específicamente, por decirlo así, otras actividades como el control del crecimiento pueden utilizarse como que es podas, despunte, deyeme, desige. Básicamente estas son algunas actividades que se realizan en algunos cultivos como tomate, chile. Se puede utilizar con el objetivo de que el cultivo crezca de manera desordenada, por decirlo así. El blanqueo, como ustedes pueden leer ahí, básicamente se utiliza en lo que es coliflor, con el objetivo de llevar un producto más atractivo al mercado, por decirlo así. Aplicación de reguladores de crecimiento es otra actividad muy típica que se hace, básicamente con hormonas, ya sea auxinas, giberelinas, etileno, específicamente para la parte de maduración. 2,4-D, ingenieros, específicamente este es un herbicida que se utiliza para el control de malezas de hoja ancha, pero en diluciones en partes por millón. Ojo, vuelvo a repetir, en diluciones por partes por millón. Puede ser utilizado como un, por decirlo así, un elemento de crecimiento, o un regulador del crecimiento del cultivo. Algo muy importante aquí, ingenieros, es la parte de los polinizadores. Básicamente se utilizan de 5 a 8 colmenas por hectárea. Básicamente esto es para la parte puede utilizarse para pepino,
que es polinizado porque también hay pepino partenocárpico, melón, sandía, entre otros. La parte del control del agua, básicamente se hace se hace en base al sistema de riego que se vaya a utilizar. Dentro de ellos, por decirlo así, lo que es riego por goteo, que es el más común, por decirlo así, es acá, riego por goteo, aspersión, ok, y lo que es riego por inundación, que son los tres más típicos utilizados en nuestro medio. O sea, el riego por gravedad, perdón. O sea, este es por gravedad, no por inundación, perdón, por gravedad. Es de los más típicos utilizados en nuestro medio. Entonces, de esa manera nosotros hacemos el control de humedad, cómo saber cuándo regar y cuándo no regar. O sea, básicamente eso depende. En muchos casos también ya hay algo que se llama, por decirlo así de una u otra manera, hay algo que se llama lo que es específicamente indicadores por parte del cultivo, y también hoy en la actualidad las cosas se han vuelto muy sencillas y pueden ustedes hacer uso de algunos aparatos que son utilizados para saber si el suelo tiene suficiente humedad o no, que se llaman tensiómetros, si mal no recuerdo. Entonces ahí ustedes pueden, por decirlo así de una u otra manera, poder saber si el suelo requiere o no aplicación de agua. Ok, también hay que tener en cuenta mucho lo que son los fenómenos naturales como inundaciones. Esto es muy importante y era lo que hablábamos la vez pasada con ustedes, no sembrar en áreas con registros de inundación. Vuelvo a repetir, con heladas no tenemos problemas, y los ambientes controlados generalmente son específicamente lo que son los famosos, por decirlo así, los famosos invernaderos. Y si ustedes gustan y pueden revisar en internet lo que son los invernaderos, hay unos que son muy especializados, autosuficientes incluso y con mucha tecnología, son los que existen en Holanda. Entonces ustedes pueden revisar ahí algunas de las tecnologías más modernas en cuanto a lo que es producción en agricultura protegida. Y entonces ustedes me van a decir, y nosotros aún todavía en la tiranía de la lata, produciendo, por decirlo así, en estas condiciones. El manejo fitosanitario básicamente es el control de plagas y enfermedades. Ustedes ya deben de saber bastante de ellos. Virosis pueden ser como este que ustedes ven acá, específicamente en tomates se da muy típicamente. Incluso ustedes pueden ir al supermercado y darse cuenta que ¿cómo se llama? Los frutos no maduran de manera pareja, valga la redundancia. Algunos problemas con nematos, por ejemplo, que básicamente producen este tipo de daño en el sistema radicular. Recordemos que para los nematodos, por decirlo así, lo que son lo que son las cucurbitáceas, perdón, básicamente son las que las más apetecidas por ellos. También plagas, estos plagas como mosca blanca, que pueden ser una plaga directa o pueden ser como, por decirlo así, o pueden ser como vectores específicamente de virus. Y en el caso de algunos como diafania, específicamente en cucurbitáceas, también es un problema bastante serio cuando no se sabe manejar. Desórdenes fisiológicos, básicamente deficiencias, y quería mostrarles esto. Específicamente en tomate es muy típico esta deficiencia, específicamente ocasionada por déficit de calcio. Los excesos generalmente ocasionan algunos problemas, y generalmente están más relacionados con la absorción de otros nutrientes. Entonces el exceso generalmente causa deficiencia de otro, porque está la parte de antagonismo, y lo cual me provoca desequilibrios en mi cultivo. Básicamente los desórdenes, ya por la parte específicamente de lo que es
La parte física son circunstancias climáticas y labores culturales inadecuadas. Realizar, ingeniero, la parte de cosecha generalmente consiste en qué parámetros, determinación de la madurez, que generalmente hablamos de madurez fisiológica y madurez comercial, el precio del mercado, condiciones climáticas, si está adecuado o no para cosechar en ese día, condiciones climáticas, distancias hasta donde voy a llevar mi producto, requerimientos de exportación, si es que voy a exportar el producto, o sea, eso lo define quien me va a comprar el producto, me va a decir cómo quiere el producto, si está bien así o no. Especificaciones de plantas procesadoras, también eso depende de dónde voy a llevar mi producción. Prácticas de recolección, básicamente cómo lo voy a hacer, manual, mecanizado. Clasificación del producto recolectado por tamaño, uniformidad, forma, color, olor. Sanidad, específicamente en la parte sanitaria hablamos de un elemento que se le llama en la agricultura elementos cosméticos, apariencia, aspecto físico y propiedades internas propias de lo que es el fruto, específicamente para evitar lo que es daños. Y aquí hay algo muy importante, dos conceptos que hay que irse sabiendo sí o sí para el módulo, que es frutos climatéricos y no climatéricos. Y por último, el empaque del producto clasificado y almacenamiento temporal de estos, y básicamente depende, vuelvo a repetir, del mercado a quien le voy a entregar ese producto. Básicamente eso, ingeniero, y solamente queda decirle gracias por estos minutos. Y una preguntas. Vamos a ver qué me dice. En el caso del reposo del ajo, generalmente se refiere, ingeniero, a un tiempo que usted lo va a dejar fuera sin estimularlo para que él crezca, y generalmente muchos de estos cultivos como cebolla, ajo, responden muy bien a un periodo de frío. Usted los mete en el refrigerador, los deja ahí un tiempo y posteriormente ellos brotan y por decirlo así, me producen, bueno, brotan y me permiten producir otra vez otra plantita, por decirlo así. Bueno, ingenieros, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? El lunes vamos a ver, digo, ¿algo más? El lunes aquí, ingeniero, no logro escuchar. El lunes vamos a examen. ¿Hasta dónde viene el examen? El lunes. Hasta esto de aquí. Sí, el lunes no es 2. No me digan que van a agarrar la semana sangánica también. Sí, hombre. Nos la Bueno, merecemos. qué bueno que la agarren. Me da gusto por ustedes. Los dos parciales, Bueno, vamos ahí a hacer los dos exámenes, ingeniero. ¿Mande? Los dos parciales o los dos exámenes. ¿Cómo? Dijo usted que vamos a hacer los dos ahorita, los dos exámenes el lunes. No, uno nada más. No, fecha 2 dijo. El 2 de lo que dije fue de fecha 2. Ok, les voy a mostrar algo y esto no es cosa mía. Ahí con quien vayan a pelearse es con el coordinador de la carrera de Ingeniería Agronómica. Miren, ve, les voy a mostrar. Estos fueron los horarios que nos enviaron a nosotros. Como les digo, no peleen conmigo, se van a pelear con él si quieren. Déjenme mostrarles. Ustedes son la sección E. Ok, sección E. Vean ustedes acá abajo. Se los voy a ampliar lo más que pueda. Ya les voy a presentar. Denme unos segundos. Para que vean que no es una cuestión mía. Vean. Miren acá donde dice
Me dicen si lo están viendo. Este fue el documento que nos enviaron a nosotros. A los docentes en la modalidad temporal están sujetos a aprobación de la Rectoría Académica. Ok, bueno, eso es otra cosa, pero en el caso de nosotros, dice primera evaluación parcial, ¿qué dice acá? Lean ahí ustedes, del 28 de octubre, o sea, desde ayer hasta el 2 de noviembre. En reposiciones del primer parcial están desde el 3 hasta el 5, y nosotros debemos subir nota, registro de calificaciones y el 6 de noviembre, para que vean qué bonito, y tenemos ¿cuál semana morazánica? No hay cuento para nosotros. Y la segunda es entre el 18 y el 23 de noviembre. Entonces el 23 de noviembre haríamos el otro examen. Entonces, para que ustedes vean que, vuelvo a repetir, no es una cuestión de que yo quiera. En 3 semanas iríamos a examen otra vez, entonces. Para que vean. Estamos fritos, ¿va? Estamos fritos, pescaditos, como dice por ahí alguien. De los cubanos por allá. Bueno, entonces, eso sería, ingenieros, así estamos. Ahora solo quiero compartirles algunas generalidades de hortalizas también para que ustedes las tengan pendientes. Y esto no vamos a tardar más de unos 20 minutos. Recuerdo que la vez pasada les quité tiempo, entonces hoy se los voy a regresar. Esto es algo que se llama generalidades de hortalizas. Son bastante básicas y es algo que hemos estado hablando casi todo el tiempo. Así que solo es como un recordatorio. Aparte de generalidades de hortalizas, ingenieros, básicamente lo que me interesa es que ustedes sepan que generalmente las hortalizas, como lo dice acá, son plantas herbáceas con partes comestibles para la alimentación humana por su alto contenido de vitaminas, minerales, proteínas. Acá, según algunos estudios, una familia de 3 personas debería de consumir al menos 1 kilogramo por día de hortalizas. Requieren de cuidado intensivo, mucha mano de obra por unidad de área y son perecederos, lo cual limita el mercado. Eso sí, ya esté bastante claro con ustedes. ¿Cuál es alguna de las clasificaciones que hacen? Ojo, no es la única, por su parte comestible y por la familia a la que pertenecen. Vamos a ver de la parte comestible. Básicamente tenemos lo que es raíces, como zanahoria, raíces, como lo que es remolacha, y ojo que algunos clasifican también como hortaliza a lo que es yuca, y también a lo que es el camote. Entonces, por ahí se los van a encontrar ahí, por si se los encuentran también. En el grano, específicamente aquellos que vayan a producir habichuelas, como podemos observar acá, lentejas, arvejas, entre otros, esos son granos, y esta creo que sí la deben de bien ustedes, ¿verdad? Que es la que hay en la universidad. Estos son granos, específicamente las habichuelas. Las flores que consumimos básicamente como hortalizas, están lo que son las coliflores, que hay de diferentes colores, no solo blancas. Las que nosotros consumimos generalmente aquí en nuestro país son blancas, y está lo que es el brócoli básicamente. Entonces eso, bueno, y brócoli también. Entonces después tenemos lo que es, por decirlo así, vamos a ver qué pasó, frutos como tomate, chile dulce, melón, que generalmente alguien me preguntaba qué tipo de melón se iban a basar en el plan, por decirlo así, y básicamente es este melón tipo cantaloupe, lo que era específicamente la parte de sandía que está por acá. Esa es la parte de frutos. Posteriormente, la otra clasificación en hojas. Estos generalmente lo que son lechuga, básicamente las de hoja, y lechuga variedad capitata, que es esta que está acá, la tuca sativa, y el repollo. Y repollos también, como ustedes han de recordar,
tienen diferentes, ¿cómo se llama? Coloraciones. Segundo, ingeniero, permítame. Ya continuamos. Les decía, esto solo es una, perdón, solo es una, como un recordatorio de algunos temas que ya conversamos. La clasificación en base a las familias. La actual de las brasicáceas es esta, la anterior era cruciferae, perdón. Básicamente está lo que es todo lo que son repollos, brócoli, coliflor, col de Bruselas, las coles de diferentes texturas y algunos otros tipos de productos, rábano y entre otros el nabo también está dentro de lo que es específicamente la parte de las brasicáceas. Las cucurbitáceas, específicamente lo que son todo lo que es, ya ustedes conocen, calabazas, pepinos, ¿cómo se llaman estos? Zapallos, melón, sandía, entre otros que pueden, ¿cómo se llama? Consumirse el famoso pataste o chayote, como le dicen en algunas zonas, y aquí solo la ejemplificación de algunas cucurbitáceas. Solanáceas, básicamente están todo lo que es, como pueden observar acá, papa, tomate, berenjena, entre otros, como chile dulce, y algunos otros productos que ustedes que generalmente se producen dentro de las solanáceas, que son de consumo ya sea nacional o internacional. De las amarilidáceas o las liliáceas, básicamente, que era donde estaban compuestas lo que es la cebolla, ajo, mente. Entonces está aquí lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es cebolla y ajo, que es lo que más mayormente se consume en nuestro medio, por decirlo así. Las apiáceas o umbelíferas, sí, la umbelífera, básicamente está lo que es el cilantro, apio, es la famosa zanahoria, que es la más común que generalmente nosotros consumimos en nuestro medio. Que ponadiácea, básicamente está lo que es la remolacha y lo que es la acelga.
y lo que es acelga. Básicamente son las que más se consumen en nuestro medio. Euforbiáceas, básicamente yuca, que es la que consumimos o la que se produce en el país. Por eso les digo, la traje aquí por el tipo de clasificación que le dan algunos técnicos a lo que son las hortalizas. También está lo que es camote, diferentes formas y presentaciones. Y también colores. Eso depende también de la variedad o la que usted prefiera consumir. Específicamente la familia Convolvulaceae. Algunas asteráceas, específicamente lo que es lechuga, de diferentes formas y de diferentes características. Eso depende del gusto del consumidor específicamente. Observar acá, o sea, estas es básicas. Esto es como recordatorio. Acuérdense que estuvimos hablando ahorita de la parte de épocas de cosecha, y aquí vamos a ver la parte de madurez y sistema de cosecha, épocas de cosecha. Hay que tener presente que la fruta, legumbre o flor que ha sido cosechada continúa con vida. Eso es muy importante, lo mismo que hemos dicho siempre. Cualquier parte que es desprendida de por decirlo así, desprendida de un árbol, generalmente es un ser vivo que continúa con vida, y esta será afectada según la forma como sea tratada, o sea, como usted la cuide, la descuide, o lo que sea. Simplemente esto va a ocasionar, por decirlo así, un daño. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? La malanga, pues sí, también está considerada como hortaliza también. Simplemente que no es muy difundida su producción, entonces, pero sí es considerada como hortaliza. Ojo, manejo, empaque, almacenamiento y transporte. Todas esas características hay que tener mucho, pero mucho cuidado al momento de que ustedes, por decirlo así, de una u otra manera, ¿cómo se llama? O van, por decirlo así, y van a cuidar su cultivo al momento de que ya hayan terminado todo su proceso. Mucho cuidado con eso. Entonces, por eso vamos a hablar de algunas cosas. Los índices de maduración, de maduración, ¿de qué dependen? Si el cultivo va a ser almacenado, va a depender de eso. Si es consumido inmediatamente, también depende de eso. Permítanme un minuto, ya vuelvo. Les decía que los índices de maduración van a depender de si va a ser almacenado o no. Características que se toman en cuenta, y es lo que les decía a los muchachos de módulo, y se los estoy comentando de una vez a ustedes. Generalmente depende de qué, de lo que es madurez fisiológica, madurez comercial, y esos dos conceptos dependen básicamente de cómo es consumido la fruta o la verdura. Entonces hay que tener cuidado en eso. Por eso dice acá, si va a ser consumido inmediatamente, procesado, o si va a pasar, si se va a comer o procesar en lo inmaduro. Entonces por eso depende básicamente esto depende de lo que es, por decirlo así de una u otra forma, lo que es básicamente a algo que hacemos referencia, vuelvo a repetir, cómo lo prefieren en el mercado, qué prefieren hacer, cómo lo prefieren consumir, entre otras características. Son algunos indicadores visuales o físicos. Apariencia externa, básicamente eso es como ustedes los quieran consumir.
Eso puede ser de todas las frutas y vegetales, tamaños, todas las frutas y muchos vegetales. Ojo, no todos. Específicamente, por ejemplo, en chile dulce yo no me voy por el tamaño. La forma, sí, depende si está, por ejemplo, por decirlo así, redondeado. Si fuese en el caso de la forma del banano, plátano o mango, o sea, que tenga una característica que sea lo más lisa posible. La textura específicamente lisas también en la parte de las manzanas, brillo o aspecto ceroso específicamente en la parte de calabaza. ¿Cómo se llama? Color, todas las frutas y muchos vegetales. Eso depende del gusto también de ustedes, porque hay personas que prefieren, por ejemplo, si es el color en el caso de manzanas, hay algunos que prefieren el color verde, otro amarillo y otro rojo. Formación de zonas de abscisión, específicamente en la parte del melón, que era lo que les decía por decirlo así, cómo determinar si el fruto está maduro, específicamente en el caso del melón, tiene la capacidad de hacer abscisión por sí solo una vez que él ha madurado y el fruto se separa de lo que es la planta, básicamente. Los sistemas de cosecha, cómo cosechan básicamente, puede ser a mano, que básicamente el 90% de la cosecha, por decirlo así, o de la forma como se cosecha en el campo, es así. Las ventajas es fácil selección, porque yo le puedo decir al empleado o al compañero o si yo soy el empleado, el dueño me puede decir yo quiero la fruta de esta y esta manera. Y si es alguien que es, ¿cómo se llama? Muy, por decirlo así, alguien muy delicado, entonces daños mínimos y poco capital, o sea, requiere muy poca cantidad de dinero dependiendo de lo que usted vaya a cosechar. Desventajas, la mano de obra, el manejo de mano de obra es difícil. Recuerden que manejar personas es lo difícil que hay si a ustedes les toca laborar, ustedes se darán cuenta que manejar personas va a ser lo más complicado que les va a pasar, por decirlo así. Por ejemplo, si hay huelgas, pérdidas que pueden ser mayores, o sea, pueden perder por decirlo así, los productos y coincidencia con otras cosechas, específicamente si estoy produciendo en algunas zonas, por decirlo así, de una u otra manera. Lo que es cosecha mecanizada, perdón, las desventajas básicamente, las ventajas serían medio potencial de cosecha rápida, si fuese el caso. Se mejoran las condiciones de trabajo, se reducen los problemas para contratar mano de obra, simplemente donde no la hay. Y la desventaja es que las maquinarias ocasionan mucho daño mecánico a los productos, porque simplemente estas no tienen ninguna delicadeza. Simplemente usted es un equipo es un equipo que usted lo pone a hacer una actividad y simplemente continúa, por decirlo así, haciéndola, independientemente si el producto está bien o está mal. Si es grande, si es pequeño, lo corta de la misma manera. Las cosechadoras requieren de personal entrenado y genera problemas sociales, específicamente de desempleo, aunque si el problema es que no hay mano de obra, pues ni modo, toca recurrir a lo que es la cosecha mecanizada. Básicamente lo que les quería recordar, pero les decía, es un poco rápido, solo es como quien dice un recordatorio de algunas cosas que ya estuvieron. No sé, vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda? El martes sería ¿qué fecha? ¿Qué día? Perdón, ¿qué fecha, ingeniero? El martes sería el 3. Por mí no hay problema. Por mí no hay problema, que digan los demás. Bueno, ingeniero, o haga una cosa, usted póngase de acuerdo con sus compañeros y me avisa. Por mí no hay problema. Lo haremos específicamente por la plataforma de la universidad. Ustedes incluso
Pónganse de acuerdo cómo lo quieren. Los exámenes que he estado aplicando básicamente han sido, deben ser selección, que son los que básicamente da la opción la plataforma. Selección, caso, numeración, pareo, puede ser cualquier cosa. Ustedes deciden cómo lo quieren. Por lo general, lo que hice con los de fitopatología, con el objetivo de buscar aprendizaje es el examen, independientemente sea corto o sea largo, se le da 1 hora y con 2 repeticiones. Y se les deja la nota del mayor valor. Ahí ustedes deciden. Recuérdense que estos medios se prestan para muchas cosas, pero la idea es buscar aprendizaje, más bien. Aquí ya no estamos buscando, como les digo, bueno, nunca se busca afectar a nadie, porque simplemente es una labor de aplicar un examen, pero se busca que ese examen, en vez de solo ser aplicado, sino que sea de aprendizaje. A eso es lo que me quiero referir, porque difícilmente, por decirlo así de una u otra forma, por decirlo así, es imposible decir que no van a estar ahí con el internet a la mano. Entonces, simplemente buscar un poco de aprendizaje. Así que ustedes deciden. Ingeniera Reyes Muñoz, póngase de acuerdo con sus compañeros y me avisa. Entonces, Ingeniero, disculpe. mande Palma. Respecto a lo de las conferencias de las parcelas, ¿en qué horario va a quedar al final? Eso, bueno, no sé si van a hacerlo, si vamos a hacer alguna revisión este viernes, de este sábado, perdón. Eso ustedes Buen día, buenas tardes sería. manden, no, de preferencia por la mañana. Yo, por lo menos este sábado tengo permiso de circular y voy a ir a hacer algunos mandados personales y por lo general he estado dejando las tardes para eso. ¿Alguna duda, ingenieros, ingenieras? Si no, pues, debido al tiempito que les quité la vez pasada, creo que ya compensamos prácticamente. Bueno, igual ya llevamos bastante tiempo de la otra hora. Entonces, si gustan, si no hay preguntas, si ustedes se ponen de acuerdo, pues ahí me avisan y solo denme permiso de pasar asistencia otra vez y listo. Bueno, ingenieros, lo mismo procedimiento. Lanza Gómez. Presente, ingeniero. Distingue, gracias. Martínez. Martínez Presente, Cárdenas. ingeniero. Presente. Distingue, gracias. Méndez Moreira. Presente, ingeniero. Distingue, gracias. Núñez Mendieta. Núñez Mendieta. Palma Rodríguez. Presente, ingeniero. Distingue, gracias. Perdomo Hernández.